así siento hasta calor. Sí, por el café. Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a hablar de unos pequeños héroes que nos dan mucha enseñanza todos los días, cada vez que recibimos a uno de ellos. Vamos a hablar acerca de los bebés prematuros. Existe una fecha en la que se conmemora el Día de los Bebés Prematuros y se va a celebrar próximamente. Motivo de este día, tenemos hoy con nosotros a la doctora Silvia Santos Juan. Ella es pediatra, ella es promotora de la celebración del Día del Prematuro desde sus inicios, prácticamente, ¿qué serán? ¿12 años? Más o menos como 12 años. Ella es instructora certificada de reanimación neonatal y es una fiel ferviente del manejo integral del prematuro en la región. Le damos la más cordial de la bienvenida. Doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas, prenatólogo, buenas noches. Muy buenas noches. El anfitrión del programa, nuestro buen amigo, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor. Buenas noches y muy buenos días para los amigos que nos siguen a través de la radio en el 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión. Reciban la bienvenida a nombre de la directora general del Núcleo Radio Mina, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, y aquí en Mina América en estos momentos de nuestro productor, mi compañero, el doctor Fernando Castañón Leo. Pues adelante, mi gran pez. Bueno, doctora, siempre es importante definir, ¿a quién le llamamos bebé prematuro? Bueno, el bebé prematuro es todo aquel que nace antes de la semana número 37. Por debajo de esta edad, todos los bebés son prematuros. Ok. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que se presente un niño prematuro? Eh, la prematurez, yo quisiera nada más ampliar una. La prematurez la podemos dividir, ¿verdad? Y a veces lo que tratamos de evitar es precisamente la prematurez extrema. Cuando hablamos de prematurez extrema, hablamos de edades gestacionales por abajo de 32 semanas. Una prematurez tardía, podríamos decirle, ya es una edad menor de 37 semanas. Por arriba de las 34 semanas a 37 semanas, 36,6 básicamente. Cuando nosotros nos enfrentamos a una amenaza de parto pretérmino, sobre todo si es una mujer que ha llevado un buen control prenatal, que ha tenido mínimo 8 visitas en el control prenatal, tiene todos sus exámenes de laboratorio, no tiene factores de riesgos importantes, ¿verdad? Bueno, esa amenaza de parto pretérmino es la que más miedo le tenemos todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre a la amenaza de parto pretérmino o al trabajo de parto pretérmino le tenemos que poner un apellido. Y la gran mayoría de las causas, son infecciones. Otro tanto, problemas de la estructura donde está este bebé, que es el útero, por ejemplo, malformaciones de útero, como es el útero bicorne, como son úteros bidelfos. Y un porcentaje también no menos despreciable, es aproximadamente un 5%, condicionado por defectos del entorno del bebé. O sea, ya sea problemas cromosómicos o problemas de la placenta o de líquido amniótico. ¿Okay? Estas son las causales más importantes como amenazas de parto pretérmino. Que obviamente toda amenaza de parto pretérmino se puede condicionar un parto pretérmino. Y que aproximadamente oscila a nivel mundial entre un 6 y un 15%. ¿Qué relación tiene las caries con el parto pretérmino? Es proceso infeccioso. Y esto puede detonar una infección en cualquier nivel. O sea, desde una infección, desde una caries, ¿ya?
podemos tener una infección de vías urinarias, podemos tener una infección, incluso una endocarditis se puede generar desde ahí, o una corioamnionitis también se puede generar. Sí, creo que esta parte es muy importante recalcarla porque cuando la gente habla de infección piensa que tiene que Que nada tener más fiebre, tiene que haber un proceso o flujo, grande, ¿no? O flujo, ¿no? infección urinaria. No, si usted tiene una caries, puede ser una causal importante de parto prematuro. Y el número de caries, yo creo que por lo menos 7 de cada 10 personas pueden tener una caries. Entonces, si usted quiere tener un bebé o si usted ya está embarazada, sería muy importante que revisara su dentadura, porque justo una caries puede favorecer este trabajo de parto y tener un niño prematuro. Entonces, Claro. someter a un niño a un riesgo por algo tan sencillo como una caries. Doctora Silvia, ¿cuáles son otras causas más frecuentes de prematurez o que el niño nazca antes de término? Bueno, dentro de las causas más frecuentes, por lo menos en la región, se encuentra la preeclampsia o la eclampsia, diabetes gestacional, las infecciones, la edad materna, son factores tanto madres muy jóvenes o como madres mayores de 40 años. Generalmente, en promedio, son las causas más frecuentes de los nacimientos prematuros. Hay otros bebés que no son prematuros, pero son muy pequeñitos. Bebés que nacen con peso muy bajo al nacer. ¿Se consideran también prematuros y requieren tratamientos similares a los prematuros o son totalmente diferentes? Bueno, aquí, pues, si es un niño de término, que estamos hablando que tiene más de 37 semanas, pero tiene un peso bajo o tuvo una restricción en su crecimiento y no hay ninguna otra comorbilidad, o sea, ningún otro antecedente de la madre y como infección o que haya condicionado que ese peso sea restringido, se maneja como un niño que solamente debe ganar peso. Ok. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de que los bebés nazcan pequeñitos? La desnutrición, la anemia, ¿sí? La ganancia de peso bajo de la madre. Se dice que cuando una madre del peso ideal no tiene una ganancia mayor de 9 kilogramos, asumimos un riesgo de que este bebé tampoco gane peso. O las vasculopatías que puedan tener, o sea, enfermedades que ya pueda tener la mamá, como es lupus, hipertensión, problemas nefróticos, cardíacos en la madre más embarazo. Obviamente el aporte de oxígeno y los nutrientes no llegan adecuadamente a este bebé. Sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas van a generar cambios en los vasos que van a evitar que haya un intercambio adecuado de nutrientes o que lleguen los nutrientes adecuadamente al bebé. La edad también, el envejecimiento que tenemos, el endurecimiento de nuestras venas, de nuestras arterias, también van a generar este tipo de problemas. ¿Cuáles son las patologías o las enfermedades más frecuentes que traen consigo un bebé prematuro? ¿Cuáles puede acarrear? Bueno, una de las principales enfermedades que presentan estos bebés son los problemas respiratorios. El síndrome de dificultad respiratoria, o también conocido como enfermedad membrana hialina, es una de las primeras causas. También presentan enterocolitis, que es una inflamación del intestino, y también pueden presentar sepsis, que es una complicación de una infección generalizada que tienen estos bebés, ¿no? Hay otras complicaciones derivadas del problema respiratorio. Es importante que sepamos que el desarrollo de un bebecito dentro de la pancita de mamá va por partes, ¿no? O sea, los bebés van formando sus órganos y los últimos en madurar son los pulmoncitos. Los pulmoncitos tienen un líquido especial, ¿sí? Un líquido que hace que... Imagínense que dentro del pulmón tenemos varios globitos pequeñitos que tienen que llenarse de aire. Hay un líquido especial que hace que justo esas bolitas, esos globitos no se colapsen, no se peguen, se mantengan abiertos para tener un buen intercambio de oxígeno. Justo los bebés prematuros carecen de este líquido que hace que se mantenga
inflado ese globito, se llama líquido surfactante. Y eso generalmente es lo que condiciona que estos bebés pequeños tengan dificultad respiratoria por la ausencia justo de la cantidad o la calidad adecuada de este líquido surfactante. Por eso es muy importante a veces, sobre todo cuando tenemos, cada vez programamos más cesáreas, ¿no? Entonces siempre es muy importante que quede muy claro que si el factor de riesgo del bebé y mamá se mantiene estable, es decir, no está en juego la vida o la muerte, una semana más va marcando diferencias abismales, sobre todo saltar de la semana 35 a la 37, 35 a 36. O sea, la estadística es abismal. O sea, hay un 30% menos de complicaciones de saltar de 35 a 37 semanas. El solo hecho de saltar de 35 a 36 ya disminuye las complicaciones en un 15%, ¿no? Entonces, una semana más siempre va a generar mayor beneficio en nuestros bebés. Entonces, es muy importante porque esta maduración va cambiando muy rápidamente con los días. ¿Qué intervenciones o qué maniobras se le realiza a un bebé prematuro? ¿Qué es lo que se tiene que hacer al momento? Al momento de nacer, Así es. bueno, al momento de nacer se manejan con lo que se llama la atención del recién nacido con pasos iniciales. La recomendación es, tanto por la OMS como por el programa de reanimación neonatal, es que se puedan reanimar en la pancita de la mamá, no recibir el calor de la mami. Si es muy prematuro o no respira al momento de nacer, se llevan a la cuna de calor y pues se proporciona oxígeno si lo requiere o algún paso más avanzado para que estos niños puedan iniciar la respiración, que es una de las condiciones más importantes para disminuir el periodo de asfixia neonatal. ¿Cuáles son las intervenciones más importantes que se hacen en estos bebés, en el manejo de estos bebés? Bueno, aquí sí las maniobras varían un poquito. Por ejemplo, si es menor de 32 semanas, pues a diferencia de los niños más grandes que secamos y estimulamos, a este niño lo vamos a meter en una bolsa de plástico o en un colchón térmico para que ayude a que mantenga el calor y no pierda humedad. Ese es un paso muy importante. Ver que respire. Si este niño no respira, pues hacer maniobras para ayudarlo a respirar, desde el simple hecho de poner oxígeno o dar ventilación con presión positiva. Una vez que pasa el periodo del nacimiento, ¿cuáles son las intervenciones que hacemos en la hospitalización de este paciente que pueden modificar pues la historia de estos bebés? Bueno, como mencionaba, uno de los problemas principales es el problema respiratorio. Si este niño que nace ya notamos que tiene dificultad respiratoria, una de las maniobras de ventilación no invasiva, que es el CPAP, puede ser nasal o con mascarilla, es una de las intervenciones que va a modificar totalmente el desarrollo de este bebé, ¿no? Tanto que no progrese la dificultad respiratoria o no tengamos que llegar a una ventilación invasiva. Esto que acaba de comentar la doctora es muy importante. Por tradición, a los bebés prematuros se les intubaba anteriormente, es decir, se les ponía un tubito que va a los pulmones y se conectaba a un ventilador para que estas bolsitas que yo les explicaba que necesitan estar expandidas, estuvieran expandidas por el trabajo del ventilador. Hacían que entrara presión y que estos globitos se mantuvieran abiertos y entonces tuvieran mayor cantidad de oxígeno y en consecuencia una mejor evolución. Con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta que esto pues tiene un mayor número de complicaciones. En los bebés prematuros le dejamos ciertas complicaciones respiratorias porque esa cantidad de presión que metemos pues no es una presión normal, ni sabemos hasta dónde llegar o dónde parar. Vamos con base en cómo el bebé lo vemos que va mejorando o no. De un tiempo a la fecha utilizamos algo que se llama CPAP nasal. Seguimos pensando en estos globitos que tienen que mantenerse inflados. Ahora sabemos que yo le puedo dar presión desde la nariz, es decir, le puedo conectar unos tubitos solo a la nariz, como cuando a usted le ponen oxígeno,
normal en cualquier hospital vemos que alguien le pone una manguerita con oxígeno, pero esa manguerita tiene presión, es decir, lleva cierta fuerza a ese aire y eso nos ayuda a mantener esos globitos inflados todo el tiempo, pero nos genera menos complicaciones. Entonces, en la actualidad, una de las intervenciones más importantes para evitar complicaciones y hacer que un bebé le vaya mejor es justo esto, no intubarlo de primera intención, es decir, no poner un tubo, sino poner un CPAP, como bien dijo la doctora, mascarilla o nasal, para que con presión de aire nada más o presión de agua mantenga una mejor respiración y la evolución es mucho, mucho mejor. De hecho, el doctor Alejandro no me dejará mentir. Hemos tenido casos de pacientes últimamente en el medio privado donde hemos utilizado el CPAP y cómo la evolución es prácticamente mágica, ¿no? Lo que antes terminaba en un tubo y el niño se iba complicando porque pues ahora ya le hemos ponchado un pulmoncito, ya había entrado una infección por el tubo y se va complicando todo. Ahora pues es muy rápida la resolución, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de estos bebés? Bien, dentro de las complicaciones respiratorias y el modo ventilatorio, bueno, el CPAP tampoco es tan inocuo o tan... Tiene tiene muchos beneficios, pero también puede haber complicaciones, Claro. ¿no? Que se rompa un pulmón es una de las causas, o que si no hay persona con la experiencia en el manejo del CPAP, se puede complicar. Y pueden haber desde que se tapen las puntitas que mantienen el oxígeno, se rompa un pulmón o se incremente el problema respiratorio. Ya cuando tenemos un niño con ventilación, pues la causa más frecuente es el neumotórax, que es que se rompa un pulmoncito, ¿no? Es como si un globo lo infláramos, con la cuestión del surfactante que ayuda a que el globo se infle y se desinfle. Entonces, con una ventilación ya con un niño intubado y un aparato que lo ayuda a respirar, pues este globito está inflando, no sale suficiente aire y pues llega un momento en que se rompe. La otra causa, pues son las infecciones, que actualmente se llaman infecciones asociadas a la atención de la salud, que puede ser una infección, una neumonía, una infección en el pulmón, precisamente por estos métodos invasivos que ya estamos utilizando. Otra de las intervenciones, regresando un poquito al tema, lo que comentábamos ahorita, el líquido surfactante, ¿no? Afortunadamente, pues casi todas las instituciones ya tienen líquido surfactante. Es decir, este líquido lo podemos poner de manera artificial. El líquido que le falta al bebé, se lo podemos colocar directamente al bebé. Y eso pues ayuda a que la progresión sea pues mucho mejor, la evolución sea mucho mejor en los pacientes porque cada vez requieren menos cantidad de presión o de oxígeno, ¿no? Doctora, ¿cómo estamos en la región en cuanto a la frecuencia y supervivencia de estos bebés prematuros? Bueno, no hay un registro como tal que sea Escrito, estadístico ¿no? exactamente, pero estamos entre el 6.6 y el 9%, muy por debajo de la estadística nacional, y muy por debajo a nivel mundial, ¿no? No podemos competir con los países desarrollados que tienen una infraestructura, equipo, material, personal con mucha expertise como para que esta sobrevida sea mayor, ¿no? Nosotros apenas estamos en el proceso, ya hay muchas instituciones que tienen equipo, personal capacitado con mucha experiencia, pero todavía estamos muy por debajo. Y el registro obviamente es un subregistro porque no hay como tal así que esté escrito de cuál es el porcentaje de sobrevida, ¿no? Hay una pregunta que quiero hacerle a los dos. Muchas veces se le dice a la madre embarazada, vamos a ponerle una inyección para su madurez pulmonar. ¿Qué significa esto? Hay veces no se le explica bien a la mamá. Vamos a inyectarla para que haya una maduración pulmonar. ¿A qué se refiere? Sí. Cuando nosotros vemos un riesgo o una posibilidad, catalogamos a este embarazo como de muy alto riesgo
y sacamos un porcentaje, poder decir, puede ser un parto pretérmino, porque esto se puede saber también en base a llevar una medición de la longitud del cérvix. Cuando la longitud del cérvix por un ultrasonido transvaginal me da menos de 2.5 centímetros, hay altas posibilidades, en cualquier edad gestacional, hay altas posibilidades de que este bebé termine antes del término. Cuando es así, cuando tenemos riesgos para preeclampsia, sobre todo la preeclampsia temprana, que es lo que nos trae el prematuro precoz, ¿verdad? También, obviamente, podemos generar un beneficio a ese bebé induciendo una madurez pulmonar. Los bebés a partir de las 24 semanas empiezan una etapa de su madurez pulmonar, se llama etapa sacular, que es cuando es la diferenciación de los neumocitos que estructuran el pulmón, el alveolo, y los neumocitos que van a producir el factor surfactante. Este factor surfactante, como lo estaba refiriendo el doctor, es indispensable para que estos alveolos se expandan. A partir de las 24 semanas hay esta división y es a partir de entonces que yo puedo otorgar un beneficio a este bebé. Antes no se puede otorgar. ¿Y cómo se otorga? Dando dosis altos de esteroides. Usamos un esteroide con una larga De efecto prolongado. de efecto de prolongado, depósito. perdón, la betametasona, que es la más adecuada, ¿verdad? Y está la alternativa de usar dexametasona. Hay dosis bien específicas en esto. Esto se puede usar incluso hasta las 34, 36 semanas. Está indicado. La OMS la recomienda hasta las 34 semanas. La verdad que el colegio americano nos habla hasta las 36 semanas que podemos aplicarla. Esto genera un beneficio en la madurez del pulmón, en la formación de este factor surfactante. Y obviamente, como ustedes han visto, el principal problema, uno de los principales problemas del bebé prematuro es la vía respiratoria. Bueno, pues con esto mejoramos, ayudamos mucho a este bebé a producir ese factor surfactante, que se va a liberar a la hora del nacimiento. ¿Cómo es? Perdón, eso sin duda, los niños que tienen, o las madres a las que se les pone este medicamento para ayudar a la madurez pulmonar, repercute de forma importante en el recién nacido, porque puede ser un recién nacido que incluso ni siquiera tenga dificultad respiratoria, ¿no? Que pueda ser este periodo de transición. Finalmente nosotros venimos de un medio líquido, dentro de nuestra madre estamos en líquido, y al hacer este cambio al aire ambiente, al tener oxígeno y que nos entre la primera bocanada de oxígeno cuando lloramos, ese periodo de transición se les facilita mucho más a los bebés prematuros, e incluso algunos no tienen necesidad de ninguna manera de requerir oxígeno. Regresando un poquito a la parte que comentábamos de la estadística, obviamente seguimos desafortunadamente en pañales. Digo, cada vez hay un poquito más de equipo. La realidad es que es totalmente insuficiente. Todas las guardias es un pleito para encontrar incubadora disponible, ventilador disponible, espacios disponibles, porque estamos rebasados en el sector salud, ¿no? Eso hace que las tasas de supervivencia pues realmente sean bajas en comparación con el resto del mundo. Y ni hablemos de niños menores de 700 gramos, por ejemplo. O sea, la tasa pues prácticamente casi es nula. Algún garbanzo de libra por ahí que nos toque de vez en cuando. Cuando en el resto del mundo, por ejemplo, en 2019 Japón tiene el récord de un bebé de 268 gramos. Japón en la actualidad es el país con mayor tasa de supervivencia. Llega al 90% en bebés prematuros. En algún momento platicaba yo con el doctor José Honol, que es el jefe de neonatología del Rady Children's del Hospital de San Diego, que ellos
ellos se sentían muy orgullosos porque decían que eran el primer nacional internacional en cuanto a la supervivencia de prematuros, es decir, tener prematuros, sacaban prematuros de 600 gramos para arriba, ¿no? Y en un congreso se topan con que Japón está sacando prematuros de menos de 600 gramos. Entonces ellos inicialmente se molestan mucho porque dice que esa casuística no es una casuística normal, que obviamente están sacando de la casuística algunos casos, ¿no? O sea, es decir, no están sesgando, no están metiendo a los prematuros con alguna malformación o a los prematuros, sino solo a los bebés prematuros sin factores agregados, ¿no? Y decía que seguramente había ese problema en la estadificación, pero la realidad es que no. O sea, y 2019 fue una cachetada para todo el mundo en cuanto a trabajo en equipo y en cuanto a eficiencia. 268 gramos, o sea, eso ni en el mejor sueño, pues, ¿no? Desafortunadamente antes, vaya, inclusive llegó un momento en que se jugaba a ser Dios, ¿no? Tenés disponible un ventilador, nace un paciente de 400 gramos, se le dan medidas de confort y no más, porque no había nada que ofrecerle, ¿no? Digo, ya ahorita en la actualidad se hace intervención en prácticamente todos los bebés, pero obviamente el bebé muy pequeño sigue siendo un bebé que difícilmente va a salir, ¿no? Va a sobrevivir o que sobreviva sin complicaciones. Yo quisiera hacer una pregunta, doctora. A nivel mundial se habla precisamente este peso, ¿no? De 700 gramos. La casuística de sobrevivencia en 700 gramos habla de la calidad supuestamente y de la infraestructura que pueda tener una unidad para la atención del prematuro. El 90% de la sobrevida a 700 gramos la tienen los países desarrollados, Japón, Estados Unidos, Inglaterra. Y obviamente nosotros tenemos un 10% nada más de esa posibilidad de sobrevida, ¿no? Dentro de su experiencia y también tuya Fer, ¿qué nos hace falta? ¿Qué podemos generar para poder tener una mejor posibilidad de vida para estos bebés, sin el riesgo de que queden con una ceguera persistente, ¿verdad? Sin el riesgo de una tara importante o de una lesión importante, ¿sí? O una hipoxia severa. ¿Qué tanto? Porque me queda claro que en estos países, la verdad que la sobrevida y la calidad de vida es muy buena. ¿Sí? Sí. Antes de que conteste la doctora la pregunta, me gustaría justo acotar esa parte que acabas de comentar. O sea, sí tenemos un 10% de supervivencia, pero la calidad de vida de ese 10%, la mayoría de las ocasiones, Muy mala. no existe, ¿no? Sí, o sea, lo tenemos entiendo. niños ciegos, niños sordos, niños con retraso psicomotor severo. Entonces, ese 10% no es un 10% como Sí. tal, ¿no? Digo, no es lo mismo que yo le entregue a su bebé sano, fuerte y tenga un desarrollo bien, a que yo le entregue un bebé que no escucha, que no ve, que va a depender de usted toda su vida, porque no va a ser una persona que se valga por sí mismo. Újule, es muy complicado esa parte. Ahora sí, doctora, me gustaría... ¿Qué cree que nos falta? ¿Qué cree que nos falta? Bueno, principalmente, pues mientras menos edad tenga, pues mayor riesgo de complicaciones y de secuelas. ¿Qué es lo principal? Trabajo en equipo. La atención de recién nacido es un manejo multidisciplinario. Tenemos que entrarle al toro todos, desde el neonatólogo, el pediatra, el terapista respiratorio, el neurólogo, el psicólogo, el tanatólogo. Todo el mundo tiene que ver desde que nace un bebé prematuro.
efectivamente, con menos de 700 gramos o con menos de 1 kilo, ¿sí? Es difícil que un niño no tenga secuelas. Excepcionalmente hay niños que decimos, por eso son los grandes héroes, pequeños grandes héroes, porque les pasa de todo, ¿no? Tienen dificultad respiratoria, se les pone surfactante, están con un ventilador, hacen sepsis y pasan todo. Siempre decimos, ¿no? El libro de neonatología, le pasa de todo, lo que le puede pasar a un recién nacido prematuro, pero no tienen secuelas o las secuelas son mínimas, ¿no? Así como que tiene déficit de atención o un problema del lenguaje mínimo. Y eso son excepcionalmente, pero la mayoría de estos niños, pues sí tienen secuelas importantes, ¿no? Y no solamente se queda ahí porque la atención del recién nacido no solamente es en el hospital. En el hospital es, pues, desde el manejo de la enfermera, que sea una enfermera que tenga la experiencia para manejo de este tipo de bebés que no se manejan igual a los niños de término con otro tipo de problemas. Ah, la infraestructura, si tenemos todos los equipos necesarios para la atención recién nacido, no solamente es ponerle surfactante, no solamente es que estén conectados al ventilador o con CPAP, hay que tener monitores, hay que tomarle estudios, o sea, mientras menos lo invadamos, su pronóstico creo que va a ser mejor. Pero bueno, cambiar esa mentalidad ha sido un poco complicado. Y creo que esta parte de este movimiento global de la conmemoración del Día Mundial del Prematuro tiene mucho que ver en esto, ¿no? Cómo acciones tan pequeñas y tan sencillas pueden modificar todo el entorno o todo el desarrollo de estos recién nacidos prematuros. Nosotros desafortunadamente pues no competimos con los países en desarrollo o de gran desarrollo porque no contamos muchas veces con el personal capacitado, no contamos con el equipo, con la estructura, son muchas situaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el hospital de Coatzacoalcos, pues nos sobrepasa, simplemente nacen más niños de los que podemos tener en el área de la UCIN, ¿no? Entonces, eso ya es una limitante para que el pronóstico de ese niño, pues, se beneficie, ¿no? O sea, bueno. Sí, yo creo que, como bien dice la doctora, creo que es el trabajo en equipo, porque los protocolos están bien establecidos, o sea, el protocolo está bien marcado, pero desde el manejo del recién nacido, es decir, desde cómo lo recibes, ¿no? O sea, tenemos un manual que ya nos habla de pinzamiento diferido, nos habla de contacto piel a piel. Este nuevo manual inclusive nos pide evaluar la saturación ya hasta los 2 minutos, justo para que no estés estresado en la parte, porque mientras esté conectado al cordón umbilical, pues sigue teniendo flujo. O sea, hay ciertos cambios importantes. A pesar de estar escrito, estipulado, no lo hacemos, pues. O sea, seguimos tratando a los niños como me enseñaron, no como se debe de hacer. La evidencia está bien establecida, pero sigo atendiendo como me enseñaron, no como se debe de hacer. Y de ahí viene la problemática, porque está bien establecido qué hacer con cada uno de esos niños, en qué tiempo le tengo que poner surfactante, en qué tiempo le tengo que tomar estudios de laboratorio, en qué tiempo tengo que iniciar un antibiótico, en qué tiempo tengo que suspenderlo. No, estamos rebasados en cuanto a número, ¿no? O sea, soy pediatra único y me nació un prematuro y viene otro, son 2 y tengo hospitalizado a 6 más, Imposible. pues ya no fui a ver al de urgencias y están haciendo otro en la TOC. O sea, no te puedes partir en tantos pedazos al mismo tiempo. Definitivamente tenemos muchas carencias, pero sí nos falta mucho respetar la protocolización existente y eso marcaría una diferencia, porque muchas veces pareciera que un alto porcentaje de nosotros prefiere ver hacia otro lado a seguir el trabajo que debe hacerse. Y fíjate, Fer, que yo me iría un poquito más atrás todavía. No al que recibas a un bebé prematuro, sino el enfoque que yo le tengo que dar al control prenatal de una mujer. Claro. ¿Sí? Y me voy un poco más atrás todavía, ¿verdad? Sexual. En el diagnóstico preconcepcional.
¿sí? En abatir estos riesgos que la mujer está teniendo desde antes de poder concebir, Claro. ¿sí? Entonces, creo que nuestro enfoque tiene que ser más preventivo y impactar en esto, ¿verdad? Que cada vez nos está dañando y cada vez tenemos una población no menospreciable, ¿verdad? De niños discapacitados, con muchas deficiencias y que, bueno, podemos mejorar este hecho, ¿no? Yo consciente estoy de que ningún padre desea enfrentar esto, ¿sí? Y créanme que tampoco nosotros como médicos quisiéramos enfrentarlo. Pero las circunstancias nos hacen muchas veces, por ejemplo, ante una preeclampsia severa a las 30 semanas, ¿qué hacemos? ¿Sí? O sea, inducimos madurez, damos neuroprotección, porque esa es otra de las medidas que podemos otorgar, ¿verdad? Pero en 24, 48 horas máximos, yo tengo que interrumpir No, ese bebé. y es que al final, o sea, por ejemplo, la doctora que tiene turno nocturno, ¿no? Yo estaba en turno nocturno. De verdad que es irrisorio porque el niño ya inició y ya van a nacer en la mañana, pero no hay incubadora, no hay ventilador, no hay medicación, no hay espacio. Al siguiente turno que busquen un espacio, no se puede trasladar. Revientan la bomba en el turno que menos tiene. No Sí, tiene sí, banco sí. de sangre, no tiene esto, no tiene lo otro. Y no hay ni cómo hacerse para atrás. O sea, al turno 12 horas le toca a usted, ¿no? O sea, Sí. en el turno del seguro son 10 horas y media. No hay ni cómo hacerse para atrás, ¿no? Cuando todo tendría que ser súper programado y los niños deberían nacer en el horario en el que hay más personal y más cosas que podamos hacer, ¿no? Entonces, hay mucha organización, mucha falta de supervisión, sobre todo también, ¿no? Porque si algo está bien supervisado, no tiene por qué fallar. No, y a veces comunicación también, Fer, porque ¿cuántas veces realmente sabes a lo que te vas a enfrentar? Y no de repente llegas a la sala y Ya ¿qué van a hago? ser el No, pues es un paciente. prematuro. Espérate, espérame, avísame, ¿no? Sí. Tengo que preparar, tengo que llamar a la gente, traer esto, traer lo otro, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos ayudar a tener un bebé prematuro en mejores circunstancias, sí, y eso es algo que sí quiero que lo dejemos bien claro. Sí se puede mejorar una sobrevida en un prematuro. Cuando yo sé que tengo que interrumpir este bebé, darle mínimo 24, 48 horas para que esto se dé, sí se puede mejorar. Inductores de madurez, neuroprotección y adelante. Claro, y también digo, es mejor referir al paciente dentro de la panza de mamá que referirlo ya que nació. Claro, O sea, no al es- igual, o sea, al igual. No es lo mismo que nazca en un hospital de segundo nivel a que nazca en un hospital de tercer nivel. O sea, desde ahí, ¿no? Buscamos los envíos ya que nació, ya que tenemos la complicación. Finalmente, la mejor incubadora es el vientre Claro. materno. Bueno, ¿cuándo se conmemora el Día del Prematuro y cuál es su relevancia, doctora? Platicaba usted que esto ha modificado. ¿Cuál es la relevancia? Bueno, el movimiento es un movimiento global. Esta celebración, o más bien conmemoración del Día Mundial del Prematuro, se realiza el 17 de noviembre. Inicialmente es un movimiento de familias europeas, de padres europeos que se unen y es una agrupación y empiezan a hacer esta promoción acerca de los cuidados en la atención del recién nacido prematuro. Ha ido creciendo, esto se inició en 2008 y la primera conmemoración fue en 2009. En países de Europa, que se sumó a África, Estados Unidos, Australia, Alemania, que es uno de los mayores impulsores. Y aquí en México empezamos en el 2010, la primera conmemoración que se realizó. Nos hemos sumado a esta conmemoración alrededor del 2013, 2014 y bueno, hemos ido con este programa de difusión de la atención al recién nacido. ¿Cuál es su relevancia? Es importante porque el nacimiento prematuro es un reto en todos los aspectos, no solamente para los padres que sufren esa separación de el hijo, que no lo pueden tener con ellos porque se tiene que ir a unidad de cuidados intensivos.
Es Eso crea un impacto negativo tremendo en la pareja. Sí, sí, así es. Es también en las instituciones, ¿no? Si estamos preparados para atender ese prematuro, si tenemos todos los recursos, si tenemos todo el equipo, si la infraestructura es adecuada para la atención de ese recién nacido. Entonces, la relevancia de esta conmemoración es que se enfoca en que la atención del recién nacido sea con antelación, principalmente es que se pueda prevenir, ¿no? Eso es lo ideal. La medicina preventiva, como comentaba el doctor, debe ser la medicina de hoy y que le ha funcionado a los países desarrollados, ¿no? Nosotros todavía no llegamos a esa parte, pero bueno, la intención es que mientras menos nacimientos prematuros haya, es lo mejor. Y bueno, si ya nació ese prematuro, pues todos los cuidados, desde los cuidados y el trabajo en equipo, muchas veces no se requiere tanto equipo. El simple hecho de que no haya tanta luz, que no haya tanto ruido, cuidar esos aspectos del desarrollo del recién nacido, el uso de los medicamentos, cuáles sí, cuáles no, qué tiempo darlos, es todo un proceso que este movimiento global está tratando de que todos volteen a ver y se den cuenta de que no hay que ser, que estos recién nacidos se les puede dar una mejor perspectiva de vida, ¿no? ¿Los bebés prematuros tienen derecho? Claro, los bebés prematuros tienen, como todo ser humano, como todo ciudadano, tienen derechos. La UNICEF en el 2010 proclamó estos derechos y bueno, actualmente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud se han sumado y han reconocido este 17 de noviembre como un movimiento global que ya es parte de la Organización Mundial de la Salud y que lleva este programa, porque es un programa, que llegue a todos los países del mundo para que todos empiecen a hacer esta concientización. No solamente es las familias, ¿no? Desde que me cuido, mi salud sexual, mi salud reproductiva, en los hospitales, ¿no? Tener todo el equipo, el personal que se capacite o que lo manden a capacitar, las enfermeras. No es lo mismo tener una enfermera general al cuidado de un recién nacido prematuro que una enfermera que es intensivista o es neonatóloga. Eso cambia mucho el desarrollo de la evolución del recién nacido. Médicos, neonatólogos y todo un equipo que tiene que estar al cuidado de este recién nacido. Y uno de los derechos es ese, ¿no? Que principalmente empieza desde la madre, que la madre debe tener una atención para ayudar a que este recién nacido llegue a término. Otro de los derechos es que este recién nacido tiene el derecho de ser atendido en las mejores condiciones y con las personas con la experiencia que debe de tener para la atención, ¿no? Y bueno, son 10 derechos que la UNICEF ha proclamado en favor de la atención del recién nacido prematuro. ¿Los papás de los bebés deben tener injerencia en el manejo o no deben tener ninguna injerencia en el manejo? Por supuesto, eso sería lo ideal, ¿no? En un mundo, en un mundo de sueño, eso sería lo ideal. En muchos países esto ya se ha implementado, que los papás puedan tomar decisiones en el manejo de su recién nacido. Muchas veces nosotros decimos, ¿no? Es muy pequeñito, no va a sobrevivir, pero si le decimos al papá, ya cayó en paro una vez, si cae en paro, ¿quiere que lo reanimemos? Y los papás dicen, sí, tenemos la obligación de reanimarlo, ¿no? Aunque nosotros pensamos que le va a ir muy mal, tenemos que hacerlo. Ya, si de todas maneras, pues no se logra, pero nosotros tenemos que cumplir con la decisión de los padres. Uno de los derechos actuales y por los cuales también se está promoviendo es que no se separen estos bebés prematuros de su madre. Hace algunos años, en 2023, si no recuerdo mal, se implementó el programa Madre Canguro dentro de los cuidados de la atención del recién nacido. No en todos los hospitales se lleva a cabo, pero en muchos hospitales esto ha ayudado muchísimo para la sobrevida de estos recién nacidos. Ahora, uno de los derechos es que los bebés no se separen de sus padres.
aunque sean prematuros, aunque estén en una unidad de cuidados intensivos, tienen que estar sus padres con ellos. Sí. Muy bien. Esto que acaba de mencionar la doctora es muy importante, ¿no? Los papás tienen que tocar a sus hijos, tienen que ayudar a sus hijos. De hecho, hay hospitales que lo tienen bien implementado. En el Instituto Nacional de Estímulo. Perinatología, por ejemplo, los papás son citados para ayudar a las enfermeras a bañarlos, a darles de comer, a pasarles los medicamentos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es importante saber que la maternidad y la paternidad necesita estímulos. Y si yo tengo un bebé que nació y me dijeron, ¿sabe qué, señora? Su bebé está mal. Y no vuelvo a ver a mi bebé hasta dentro de 3 meses que me lo entreguen, todo cambia de manera cerebral. O sea, yo no tengo cierta afinidad emocional por ese bebé porque es un extraño. De entrada no es el bebé que yo esperaba. Yo esperaba un bebé sano y este es un bebé enfermo y tiene 3 meses. Y lo vemos. Está dado de alta. ¿La mamá? No ha venido. ¿Cómo que no viene? ¿Pero está dado de alta desde ayer? No, que no pueden, que vienen el lunes. Ah, caray, ¿cómo van a venir el lunes? O sea, ¿por qué? Porque se perdió ese apego importante. Sí. Ahora, en el Congreso de Veracruz, el doctor Díaz Roselo, que es uno de los principales promotores del cerebro parental, exponía una diapositiva de un libro de 1900, ¿no? Donde se empezaban con algunos cuidados de los bebés prematuros y decía, venía la anécdota de este médico que decía que después de 3 meses habían logrado sacar adelante un bebé pequeño, pero que el costo había sido altísimo. Había perdido a su madre porque la madre no había regresado por él, ¿no? Entonces, por eso la mamá tiene que estar pegado a este bebé. Y respecto a la parte de programa de Madre Canguro, ¿por qué canguro? Recordemos que los canguros tienen 2 gestaciones. El bebé canguro nace prematuro. Nace prematuro. Todos los canguros nacen prematuros. Entonces estos canguritos se meten al marsupio de mamá y terminan la segunda gestación en el marsupio. Es decir, adentro del marsupio están las tetas de mamá y el bebé está comiendo y tiene un calor y el marsupio tiene muchas condiciones adecuadas para el crecimiento. Es una especie de incubadora. Entonces, Perdón, el marsupio es como una bolsa. Una bolsa. Adelante, doctor, la perdón. bolsa del canguro. Entonces, el programa de Madre Canguro surgió en Colombia. Colombia, al igual que nosotros, llegó un momento en que estaba súper saturado y no había dónde meter a los bebés prematuros. No había cunas, no había incubadoras, no había nada y seguían naciendo los chamacos. Entonces, ¿qué hacías para no perderlo? Le decía, señora, agarre a su bebé, ahorita venimos por él, ¿no? Lo vamos a que cuando se le diera un espacio se lo damos y se lo ponían en el pecho. Y así, mamá tras mamá, cuida a su bebé, ¿no? Alguien curioso se da cuenta de que la estadística de dificultad respiratoria empieza a bajar. Y nadie sabía por qué. Y se dan cuenta que justo el hecho de pegar a los bebés a su mamá generaba que hubiera una mejor adaptación. ¿Sí? Generaba que las conexiones cerebrales mejoraran. Nadie sabía de eso hasta que vino el doctor Nielsen en Sudáfrica y lo demostró. El doctor ya demostró todos estos cambios cerebrales que hay en el bebé por la adaptación que tiene mamá. Incluso demostró que el pecho de mamá incrementa hasta 2 grados centígrados y termina siendo una especie de incubadora. Por eso es importantísimo el programa Madre Canguro. Y las mamás y los papás deberían hacer canguro todos los días a su casa. Pero seguimos teniendo clínicas, hospitales en la región que no permiten que el papá lo toque porque está sucio, ¿no? Porque viene de la calle y va a infectar al bebé. Las infecciones más graves que se llevan a nuestros bebés son las nosocomiales, es decir, son las hospitalarias. Si tú al papá le dices que tiene que lavarse las manos 10 veces con agua y jabón para tocar a su bebé, lo va a hacer. Pero eso nos quita tiempo y seguimos dejando bebés prematuros solitos sin sus cuidadores. Bueno, lo comentó el doctor Castañón. ¿Qué cuidados deben de explicarle a los padres cuando se egresa un bebé prematuro en este caso? ¿Cuáles son los cuidados que se le deben implementar a los padres? Bueno, generalmente cuando un niño se egresa, en promedio es entre 1,9 kg, tiene que tener por lo menos un 800 por arriba de eso para poder ir a casa, ¿no? Los cuidados, que respire, ¿no?
hay que vigilar que siempre respire. Segundo, que coma bien. Generalmente, pues, se promueve la lactancia materna. El método canguro es una recomendación que se les da para ir a casa porque es fácil que puedan vigilar la respiración del bebé y pues también ayuda a la producción de la leche materna, además que guarda calor, ¿no? Estos niños, pues yo siempre digo, los humanos somos los mamíferos más inmaduros en relación a los otros mamíferos, pero un bebé prematuro es todavía, aparte de inmaduro, pues tiene ciertas deficiencias, ¿no? Entonces, esta es una forma muy que pierden calor fácilmente. Entonces, mientras esté en el método canguro, puede mantener el calor. El escuchar los latidos de la madre va a estimular para que este niño también esté respirando. Ujú. El olor a la lechita va a decir, esta es mi mamá, y se crea ese vínculo importante que no se debe perder en ningún momento, no se debería de romper en ningún momento. Aunado a eso, está demostrado que el mantenerse en contacto piel a piel incrementa el crecimiento cerebral mucho más rápido que si no. Inclusive se dice que hasta 3 veces más rápido, ¿no? El estar en contacto piel a piel, estas sinapsis cerebrales, todo lo que no creció dentro de la barriguita lo va a crecer afuera. Y entre más pegado esté con sus papás piel a piel, más rápido crece ese cerebro. Entonces es de suma importancia. Cuidarlo de las infecciones, ¿no? Generalmente cuando nace un bebé, todo el mundo quiere ir a visitarlo. Y pues ahí sí deberíamos de poner como ciertas limitaciones de no tanta visita y no tocarlo tanto, pues para no sobreestimularlo o poder contagiarlo de alguna enfermedad, ¿no? Sí me gustaría que nos dijera qué son las semanas de edad corregidas. ¿Qué significa eso? La edad corregida es aquella que se va a realizar de acuerdo a la edad cronológica, le restamos las semanas de gestación en que haya nacido este bebé y esa va a ser su edad corregida. Por ejemplo, si nació de 34 semanas, pero ya tiene 2 meses, entonces vamos a restarla a esa edad cronológica, la edad en que nació, para que podamos calcular cuál es su edad cronológica. O sea, las semanas que le faltaban para que tuviera un producto a término, como si le llamamos correcto. médicamente. Haga de cuenta que nació el 1 de enero, ¿no? De 35 semanas, ¿no? Para nosotros todavía no ha nacido, ¿sí? El 7 de enero, para nosotros tendría 36 semanas de gestación todavía, ¿sí? Todavía. Lo llevaríamos a las 37 semanas de gestación y a partir de ahí para nosotros ya nació. Es decir, a esas serían las cronológicas, es el día que nació. Y la corregida a partir de cuando llegó a la fecha en que tendría que haber llegado para nacer. ¿Vale? Muy bien. Y eso es importante para el seguimiento del desarrollo psicomotor. Porque si tengo un bebé que tiene 4 semanas de retraso y yo veo que mi bebé pues no levanta la cabeza, pues yo puedo estar preocupado porque a lo mejor tiene un retraso psicomotor. Pero ese bebé tiene un mes más para madurar. Muy bien. Hay una pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes. Hablamos de lactancia materna en un bebé prematuro. La alimentación de un bebé prematuro es muy distinta a la alimentación de un bebé, bueno, no la alimentación, sino la calidad de la leche o la composición de la leche es muy distinta a la que requiere un bebé prematuro a un bebé de término. ¿La madre tiene esa capacidad de generar esa leche? Sí. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa, ¿no? Si la madre tiene un producto prematuro, la leche se modifica de acuerdo a las necesidades nutricionales que requiere ese bebé, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que este bebé pues vaya creciendo y ganando peso, pero sí se modifica, ¿no? Sí, sigue habiendo una discusión a nivel mundial si se suplementa la leche materna, si se suplementa o se complementa. Existen... no hay un acuerdo como tal. No existe un consenso todavía. Hay muchas vertientes, pero está demostrado que los niños alimentados exclusivamente al seno materno van a ganar
el mismo gramaje que los que se suplementaron o se complementaron, quizás un poquito después de tiempo, pero las habilidades, las destrezas y todo el desarrollo, pues prácticamente es similar a determinada edad. Entonces, sigue habiendo mucha discusión sobre complementar o suplementar la lactancia materna del niño prematuro, pero definitivamente la lactancia materna Es la mejor. Debe ser. es lo mejor, debe ¿no? ser. Seguimiento del bebé prematuro, doctora. ¿Quién lo debería seguir? ¿Qué tantas disciplinas tendríamos que seguir? ¿Y qué tenemos que valorar en este bebé prematuro? Porque se lo entregamos a mamá y mamá dice, no, pues ya está súper bien mi bebé. No, ¿qué debe saber la mamá del prematuro? Sí, bueno, pues esos bebés, dependiendo de la edad y antes del alta, tienen que tener una valoración por el oftalmólogo para ver que no haya un problema en la retina que vaya a ocasionar cierta discapacidad visual. Se hace el tamizaje auditivo para ver que no haya una discapacidad auditiva. Y bueno, además de ellos, al alta, pues debería de seguirlos su pediatra, pero también tiene que verlo el neurólogo, si hay alguien encargado en el neurodesarrollo, ¿sí? El psicólogo, el tanatólogo, el oftalmólogo. Es todo un equipo que tiene que verlo, ¿no? Porque efectivamente los problemas no solamente son en el hospital, también los llevan a casa. ¿Y por qué el tanatólogo? Porque si no es lo mismo que yo me lleve un niño que tiene una discapacidad visual o una discapacidad auditiva a que yo me lleve un niño sano. Mi entorno se modifica, la dinámica de la familia se modifica y muchas veces es un periodo de duelo el hecho que te separen de tu hijo y no lo puedas tener contigo todo este periodo, ¿no? Las emociones en los padres se modifican, entonces es un tratamiento multidisciplinario, es un seguimiento que por lo menos debería ser hasta el año de edad, pero si hubiera alguna discapacidad, pues tiene que ser más tiempo, ¿no? Y enfocarse dependiendo de de cuál sea su problema en el desarrollo. Si además este niño tiene una discapacidad ya sea visual y auditiva, ¿cómo lo vamos a integrar a la sociedad? Hay hay un agradecimiento para usted, doctor Castañón, y es de Luz González Villalba, y nos dice: quiero agradecer profundamente al Hospital General de Minatitlán de Pemex y a todos los doctores del área de pediatría que cuidaron de mi bebé Mariluz. Gracias por cada desvelo, por cada palabra de aliento y por tratarla con tanto amor cuando era pequeñita y frágil. Me imagino que habla de una niña prematura en aquel entonces. Hoy miro a mi hija y no puedo evitar pensar todo lo que vivimos en cada día, que fue una batalla, y en cómo nunca estuvimos solos. Y sobre todo las palabras. Quiero dar las gracias al doctor Castañón, quien ha sido una bendición en nuestro camino. Gracias, doctor, por su paciencia, por su entrega. Muchísimas gracias. Este es Muchas gracias. un testigo fiel de lo que no solo los padres, sino ustedes como pediatras se desvelan para brindar su mayor éxito. Yo siento que cuando tienen un prematuro, llevarlo al peso exacto y sin la menor secuelas neurológicas, que son las que más podemos esperar de un bebé que no nació a tiempo. Algo importante para todos ustedes que tienen un bebé prematuro o que van a ser su bebé y se les adelante: todo bebé prematuro tiene que ir a medicina física de la rehabilitación. Todo bebé prematuro, vaya, todos los bebés tendrían que ir a terapia de estimulación, todos. Pero los prematuros, mucho más. Yo no voy a saber si mi hijo prematuro que estuvo bajo ventilación asistida va a tener un retraso psicomotor hasta que no cumpla con los hitos del desarrollo. Es decir, yo no me voy a dar cuenta que tiene desarrollo psicomotor retrasado hasta que vea que no sostiene la cabeza, por ejemplo, hasta que no vea que no se siente, hasta que no vea que no camine, hasta que vea que no se siente bien, hasta que yo vea. Entonces, tiene que pasar un tiempo para que yo me dé cuenta. Yo tengo que tratar a mi bebé prematuro con la posibilidad de que tiene un retraso. Y tengo que iniciar
lo antes posible la estimulación. Eso va a hacer que mi bebé prematuro limite el daño. Recordemos que el cerebro tiene la capacidad de neuroplasticidad, de adaptarse a aprender cosas y mejorarlas y en consecuencia recuperar todo lo perdido o sustituirlo. Pero si yo voy a rehabilitación cuando ya detecté el problema, ya voy retrasado en ese camino. Entonces, todos los bebés que nacieron antes de tiempo tienen que ir a estimulación, sí o sí. Me gustaría que nos dijeran las últimas palabras. Tanto usted, doctora Alejandro Martínez Vivas, como perinatólogo, y tanto usted, doctora Silvia, ¿qué le puede decir a los padres de familia de un bebé prematuro o cómo podemos evitar un bebé prematuro también? Bueno, inicio yo. Sobre todo, cuando ustedes decidan tener un bebé, papá, mamá, hagan toda esta pesquisa que es adecuada para evitar una lesión mayor o un problema. Cuando salimos a carretera, ¿qué es lo primero que hacen? Checar el carro, ¿verdad? Ver que esté en perfectas condiciones. Bueno, ¿por qué no? Si queremos tener un bebé, ¿por qué no vamos para ver cómo está la máquina precisamente y ver que no tengamos ningún desperfecto o los mínimos desperfectos para poder empezar un buen camino? Un diagnóstico preconcepcional, el planear las cosas es lo mejor, sobre todo una gestación es lo mejor que puedes hacer para ti y para la vida que quieres acompañar y que quieres engendrar. Y obviamente para nosotros los médicos siempre hacer un control prenatal con enfoque de riesgo. Siempre pensemos en la preeclampsia, en la diabetes, en la infección de vías urinarias y por consecuencia en el parto pretérmino, que son los que más frecuentemente nos genera dolores de cabeza y nos enfrentamos todavía a una problemática de salud bastante grande. Adelante, doctora Silvia. Sí, bueno, los padres tienen que exigir sus derechos como padres y por sus hijos. Eso es algo primordial. El lema de este año del movimiento del Día Mundial del Prematuro es: demos a los bebés prematuros el mejor comienzo para un futuro brillante. Sí. Entonces, Excelentes palabras. el manejo del recién nacido tiene que ser conjunto, no solo el personal médico y de las diferentes disciplinas, sino también involucrar a los padres. Entonces, yo creo que esa parte todavía no la podemos concretar en muchas de nuestras unidades, pero este movimiento del Día del Prematuro inició por padres de familia. Entonces, si estos padres se unen y abogan por sus derechos, yo creo que podemos hacer ese enlace con las instituciones. Y sobre todo yo quisiera ahondar algo, nada más, las 2/3 partes de los partos pretérminos son completamente evitables. Y eso es lo más triste, ¿sí? Que las 2/3 partes de esto son evitables al 100%. Y eso sí depende de nosotros muchas veces. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿Algo que desea agregar para despedirnos? Tiene muchos saludos. Eduardo Esqueda los saluda a ustedes. También José Bernal Sánchez saluda a la doctora. Dice que es una excelente pediatra. Y Karen Sánchez Gutiérrez nos dice: siempre sorprendiéndonos con los temas. Yo lacté a mis 4 chiquillos. Eran unos becerritos. Saludos al doctor Ávila, Castañón y Vivas. Y también, claro, a la doctora Silvia. Gracias por su tiempo. Y sí, gracias por su tiempo de todos ustedes para brindar información a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales y de Radio Mina La Expresión. Ya para finalizar, doctor Castañón, nos despedimos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de redes sociales de Mina América, y todos los que conformamos este equipo de Pregúntele a su médico, les damos las gracias y le esperamos la próxima semana en otra edición más de Pregúntele a su médico. Pásenla bien. Buenas noches y buenos días para las radios. Hasta la próxima. Sean felices.